Muy buenas, mi nombre es Héctor Raúl y estoy grabando desde Leganés, en Madrid. Bueno, después de mucho tiempo sin grabar para el canal, vamos con un tema apasionante, un tema relativamente complejo, una herramienta increíble para resolver problemas, especialmente de combinatoria. Hoy vamos a hablar de funciones generatrices. Digamos que es un tema un pelín avanzado, pero sin duda las personas que ya empiezan a resolver problemas más complejos, problemas de IMO, problemas de olimpiadas difíciles, digamos, potentes, pues tienen que dominar, y lo hacen, aquellos que son capaces de resolver el problema, tienen que dominar y dominan las funciones generatrices. Entonces, es un tema larguísimo, he tratado de condensarlo todo. Como siempre, en 10001sprint.com va a haber un documento alojado con más o menos esto que voy a contar aquí, siempre mucho mejor explicado, con bibliografía, con más problemas resueltos, con una lista de problemas que, como siempre digo, es lo más crítico, la lista de problemas. Hay que ir ahí a la lista y hacer los problemas. Incluso aquellos que se sientan ya, que entiendan, digamos, cómo se usan las técnicas, pueden, digamos, tratar de resolver los problemas que están resueltos. No mirar la solución, intentarlo ustedes. Incluso en el vídeo, cuando yo voy a resolver un problema, podéis pausar el vídeo e intentarlo ustedes. Siempre. O sea, que alguien te cuente una solución te da una idea de cómo atacar un problema, pero realmente aprendemos cuando nosotros hacemos el problema. Eso es básico. Entonces, sin más rollo. Vamos a ver lo que es una definición de una función generatriz. Dada una sucesión de números, he puesto números porque en general van a ser números enteros, positivos, porque generalmente lo que vamos a hacer es contar, pero no necesariamente. Puede ser reales, puede ser complejo, en fin. Una función generatriz, la función generatriz ordinaria, he puesto ordinaria aquí en azul porque luego vamos a ver más tipos de funciones generatrices. La función generatriz ordinaria asociada a esta sucesión es esta que está aquí. F, la función, perdón, esto no es f de n, esto es f de x, obviamente. Esta función es la suma infinita de estos términos, a su 0 más a su 1x más a su 2 por x cuadrado, así, ¿no? Está claro que dado una sucesión yo me puedo construir esta suma infinita aquí. Entonces, yo usaré ambas notaciones. Esta notación a lo mejor es más fácil, pero esta es mucho más compacta, ¿no? Entonces, lo primero que vemos aquí, sobre todo para los que no tienen los conocimientos necesarios, es, perfecto, esto es una función de x, eso está claro, y a su n funciona como coeficientes, ¿no? Esto es un polinomio infinito. Y más que ver las funciones generatrices como polinomios infinitos, hay que ver los polinomios como funciones generatrices finitas. Si se dan cuenta, un polinomio va a ser una función generatriz, o sea, dado un polinomio, él mismo es su propia función generatriz, simplemente la sucesión asociada es sus coeficientes, y a partir del coeficiente mayor grado, todos los demás coeficientes son ceros. Pero claro, podemos ver, lo que quiero decir es que podemos ver polinomios como funciones generatrices, ¿no? Entonces, lo primero es, ¿qué quiere decir que esta suma finita aquí? Esta suma infinita aquí. Para los que por primera vez ven una suma infinita, para que esto tenga sentido se requiere conocimiento de unos conceptos que son de matemática superior, que no hay por qué saberlo para resolver problemas de olimpiada. Simplemente hay que saber lo que es el concepto de límite de sucesiones, el concepto de límite de series, en fin. Lo importante es que sepamos que existen algunos x, porque esta serie, digamos que esto tiene sentido cuando si yo pongo una x allí, esta suma infinita sea un número. Obviamente, por ejemplo, si pongo 0, f en 0 es a sub 0, ¿verdad? Si pongo 1, f en 1 es la suma de los coeficientes, pero ya eso puede ser infinito, ¿verdad? Entonces, lo importante es saber que hay algunos x, si las series de este tipo son los que están cercanos a 0, digamos, hay algunos, yo no sé cuáles, pero hay algunos x para los cuales estos números, estas sumas infinitas, son números. Y ahí se dice que esa serie converge.
Y ahí tiene sentido operar en esa serie, hacer cosas, derivarla, integrarla, en fin. Hace falta pasar un curso de análisis para entender cuándo eso tiene sentido. Pero lo que nos interesa a nosotros es usar las funciones generatrices como herramienta para contar. Vamos a ver que todos los problemas, casi todo lo que veremos, todos, son de contar. ¿Por qué? Porque lo que nos interesa son las propiedades combinatorias de los coeficientes, básicamente. Entonces, y usar cosas analíticas que sabemos, esto es precioso de la matemática, cuando coges para resolver un problema de una rama, usas cosas que conoces de otra rama. Entonces, lo que vamos a hacer generalmente es usar, o sea, hacer como enlazar nuestro problema de combinatoria con una función generatriz de la cual podemos usar sus propiedades analíticas y de ahí resolver nuestro problema. En fin, ya veremos. Resumo. Estas subinfinitas para ciertos x es un número y yo puedo operar con ellas. Digamos que está bien definida, con ver esa subinfinita. Y lo que me interesa a mí van a ser las propiedades de los coeficientes, ya veremos. Entonces, vamos ahora con tres propiedades. En la memoria que va a estar alojada en la página web hay muchas más, son como 10, no sé. Yo voy a coger estas tres y de hecho voy a probar solo dos. Pero me ha gustado poner la tercera porque lo voy a usar en este problema. Así de manipulador soy. La primera propiedad es que si la sucesión mía, vamos a demostrarla así. Vamos a ver. Entonces, si mi sucesión es la sucesión constante igual a 1, entonces la función generatriz es 1 menos x. Esto es lo que me está queriendo decir. Bueno, vamos a ver. Yo quiero ver quién es f si la sucesión es 1. Si a su 0 es 1 siempre, pues yo lo que tengo es esta suma, ¿verdad? Más x cuadrado más así, infinitas veces. Fíjense lo siguiente. ¿Qué pasa si yo paso este 1 restando y divido por x? Si yo paso el 1 restando y divido por x, esta x se me convierte en un 1, esta x cuadrado se me convierte en una x y así sucesivamente. Perdón. Y esto no es más que esto que está aquí es f en x. Entonces yo paso esta x para acá, básicamente resuelvo esta ecuación y lo que voy a tener es que f en x es 1 sobre 1 menos x. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho aquí? Aquí hemos hecho manipulaciones algebraicas para encontrar una forma cerrada analítica de f, que en algún contexto nos podría servir. Esto simplemente es una propiedad. De hecho, esto se conoce como la serie geométrica, ¿verdad? Entonces, que hay gente que ya directamente sabe esto. Simplemente lo que hemos visto aquí es una interpretación de la serie geométrica como función generatriz. O sea, la serie geométrica tiene su función generatriz que es 1 menos 1 sobre x. Segunda propiedad. ¿Qué pasa si a su n ahora es n? Si a su n es n, quiere decir que a sub 0 es 0, a sub 1 es 1, a sub 2 es 2, a sub 3, 3 por x al cubo, así sucesivamente. Yo quiero una forma cerrada para esto. Bueno, tengo que demostrar que es esta, pero digamos, ¿qué pasa aquí? Aquí vamos a hacer... Aquí estoy varias maneras de hacerlo, pero voy a introducir una que usa derivación, aunque se puede hacer de otras maneras. Hay muchos trucos siempre y muchas maneras de manipular las funciones generatrices. De todas maneras, derivación. ¿Hay que saber derivadas para ir a la Olimpiada? Bueno, no hay que saberlo. Pero es muy útil si lo sabes. De hecho, yo estoy prácticamente convencido que los Tier 1 y Tier 2 estudiantes que resuelven muchos problemas, todos controlan muy bien de derivadas y tal. No solo para funciones generatrices, sino para desigualdades, etc. Para tener conocimientos analíticos siempre es una buena recomendación. Entonces, lo único que se necesita saber aquí es que la derivada de esto, o sea, si yo derivo x a la n, esto es n por x a la n menos 1, ¿verdad? Y
y, bueno, alguna que otra cosa. Creo que... Bueno, ahora veremos, que no recuerdo bien cómo sale esto. Bueno, ya yo sé del inciso A que 1 sobre 1 menos x... Sí, hay que saber derivar esto también. Esto es 1 más x cuadrado más x al cubo, ¿verdad? Esa es la propiedad A. ¿Qué pasa si yo derivo aquí en ambos sitios? Bueno, esto es 1 más x a la menos 1. Esto deriva como bajo el menos 1, aplicando lo que acabo de poner aquí. Bajo el menos 1 por 1 menos x a la menos 2, pero por la derivada la de adentro. Eso es la regla de la derivación. Pero bueno, por lo general, el que ha llegado hasta aquí, creo que sabe derivar las nociones básicas de derivación, ¿verdad? Entonces, nada, esto deriva como 1 sobre 1 menos x cuadrado, perdón, menos x al cuadrado. Y de este lado que yo tengo, la derivada del 1 es 0, la derivada de x es 1, la derivada de 2 es 2x, la derivada de x cuadrado es 2x, la de x al cubo es 3x cuadrado, y así sucesivamente. Y esto es casi lo que yo quiero. ¿Qué le falta a esto? Pues una x. Si multiplico por x en ambos sitios, tengo x más 2x cuadrado más 3x cubo, que es exactamente lo que estoy buscando, ¿verdad? Entonces, estas son dos propiedades. La propiedad C no la voy a probar, la podéis intentar vosotros, no es difícil, haciendo más o menos estas cosas, debe salir. Pero sí la voy a usar, o sea, así que simplemente deciros que si a su n es este número combinatorio, n más k en k es un número fijo, entonces su función generatriz de esta sucesión, dada por esto, es 1 partido 1 menos x a la k más 1. De hecho, cuando k es 1, tengo aquí n más 1 en 1, que es n, que es este caso. O sea, c es b, o sea, en c cuando k es 1, tenemos el inciso b, ¿verdad? Y da... No. Ah, claro, sí, pero no empieza en 0. Sería dividiendo por x esta. Si esta la divido por x, voy a tener esta. Vale. Pero bueno, sí, este es un caso particular de esta. Entonces, dicho eso, esto es importante, ¿eh? Mira, me acabo de dar cuenta ahora mismo. Aquí, bueno, de hecho, yo lo empecé en 1 y no, por lo general empieza en 0. Cuidado con dónde empieza y dónde termina mi función generatriz. Porque es importante, ¿no? Hay veces que puede haber problemas con eso. Lo otro es, se me olvidó decirlo, pero estas funciones generatrices tienen una estructura similar a la de los polinomios, ¿verdad? Dos funciones generatrices son iguales solamente cuando todos los coeficientes son iguales. Dos funciones generatrices se pueden sumar coeficiente a coeficiente, se pueden multiplicar siguiendo las reglas de la conmutatividad, etc. Vamos ahora con este problema de estas competiciones de Harvard y MIT del año 2007. Ese es el conjunto de las ternas IJK de enteros positivos, tales que I más J más K es 17. Yo tengo que calcular esta suma, la suma desde n, bueno, no, la suma sobre las ternas, ¿no? Y JK, esa terna en S, el producto de la terna, I por J por K. Fíjense que este problema grita funciones generatrices, y cuando uno ve esta estructura, uno más o menos ya sabe por dónde van a ir los tiros. Vamos a coger esta serie. Vamos a ver cómo esta serie nos va a liquidar el problema. 3x al cubo. ¿Qué pasa si esta serie la elevo al cubo? La multiplico 3 veces. Más 2x cuadrado más... Vamos a poner un término más. 3x al cubo, así. Y una vez más. X más 2x cuadrado más 3x al cubo, así. Fíjense que esta serie, lo que va a pasar es que va a tener la suma desde n igual 3, porque yo sé que la suma empieza en 3 porque el término más chico aquí, cuando yo multiplico a alguien de aquí por alguien de aquí por alguien de aquí,
lo más chico que va a ser ese exponente es x por x por x, que es 3, ¿no? X al cubo. De S sub n por x a la n. ¿Y S sub n quién es? S sub n va a ser igual a la suma donde i más j más k es n de i por j por k. Entonces, si esto es así, si esta multiplicación es así, lo único que yo tengo que calcular es S en 17, realmente. Este número aquí sería, esta S del problema es S en 17. Lo único que necesito es el coeficiente 17 de esta serie. Pero ¿por qué esto es así? Fíjense, hay que tener un poquito de vista aquí. Claro, ¿por qué el coeficiente enésimo es este? Porque yo aquí, en el coeficiente de n, voy a sumar cosas siempre que el producto de 3, de uno de aquí, uno de aquí, uno de aquí, en el exponente me dé n. Pero claro, es que en el exponente hay lo mismo que en el coeficiente. Por tanto, por ejemplo, para que me dé 5, yo puedo coger x aquí, 2x cuadrado aquí y 2x cuadrado aquí. O sea, 1 más 2 más 2. ¿Y qué voy a tener? Eso que me va a sumar a x a la 5. Me va a sumar 1 por 2 por 2. O sea, i por j por k. Entonces, una vez que uno ve esto, que esto lo entiende, ya lo único que hace falta es calcular, digamos, el coeficiente S17. ¿Y cómo yo hago eso? Pues, bueno, ahora me voy a apoyar de las propiedades que yo sé, porque yo sé que esta serie que está aquí es esta. Entonces, yo lo que tengo es que sumatoria, esto que está aquí, de n igual 3 hasta infinito, de Sn x a la n, es exactamente esta serie al cubo. X al cubo, esta que está aquí, sobre 1 menos x cuadrado al cubo, que es a la 6. Entonces, yo necesito aquí S en 17. Pero ahora voy a seguir usando las propiedades y digo, bueno, voy a usar esta. Tengo x al cubo aquí molestándome. Pero ¿qué pasa? Yo lo que sé, yo sé cuánto es, molestándome entre comillas, porque esto x al cubo, vamos a ver que se maneja muy fácil siempre. Yo lo que sé es que 1 menos 1 dividido 1 menos x a la 6, yo sí sé cuánto es. Yo sé que 1 sobre 1 menos x a la 6 es igual a, aquí, fíjense que k es 5, por tanto el primer término sería 1, porque es cuando n es 0. Luego cuando n es 1 tengo 6 en 1. Cuando n... No, perdón, 6 en 5. Porque k es el que está fijo, que es 5. 6 en 5, luego 7, esto está multiplicado por x. Luego tengo 7 en 5 cuando n es 2, x cuadrado, y así sucesivamente. Hasta, claro, tengo aquí el cubo aquí, el que me interesa es el 14. El término, cuando n es 14, tengo 14 más 5, que es 19, en 5, ¿verdad? 19 en 5, x a la 14, y esto sigue, ¿no? La gracia es que si yo multiplico al cubo aquí, perdón, por x al cubo, voy a obtener esta función de aquí. O sea, esto implica que x al cubo sobre 1 menos x. Todo eso, esto es todo a la 6, ¿verdad? Todo eso a la 6, esto me va a dar pues un x cubo, cosas que no me interesan, 6 en 5, x a la 4, así. Pero el término 17 va a ser 19 en 5. Porque yo estoy multiplicando por x al cubo. Y esto es la serie potencial de esto. Por tanto, como la serie potencial, la función generatriz, el desarrollo de serie potencia es único, yo lo que tengo es que Cn viene dado por esta sucesión de aquí, ¿verdad? Y básicamente me pedían S en 17, que es 19 en 5, que es la respuesta final. Bueno, este era un problemita, digamos, de calentamiento, para que veamos esto de saber cómo construir la función generatriz es la clave de todo. Este es un problema que se te puede enredar mucho si no sabes hacer este tipo de cosas. Entonces, por eso es importante siempre, uno, el paso más importante es este, dar con la función generatriz, que en este caso es esta, que es esta,
dar con la función generatriz que te va a resolver el problema. Y segundo, saber manipularla, saber hacer cosas con ella, encontrarle el coeficiente. Porque de poco me sirve a mí llegar hasta aquí si no sé usar esto. Me puedo enredar mucho, claro. ¿Verdad? Entonces, vamos a parar este problema por aquí y vamos con más teoría y más problemas. Bien, vamos con otra sección que es particiones. Me he saltado dos secciones que están en la memoria, que es la conexión. No son las más sustanciosas, pero bueno, son interesantes. Son la conexión de funciones generatrices con las series de recurrencia y la conexión con los números de Catalan. Son unos números combinatorios que tienen ciertas propiedades y salen en algunos problemas, porque son equivalentes a muchos tipos de cosas. Árboles, no sé cuánto y tal. Está interesante la sección, pero si no es que se me va a hacer inmenso este vídeo. Igual, reduciéndolo, igual va a seguir siendo largo. Entonces, ¿qué cosa es una partición de un número? Yo tengo n, bueno, aquí está. La partición de m es una forma de escribir este número como suma de enteros, sin tener en cuenta el orden. En otras palabras, es como una sucesión así de esta forma, finita, donde están ordenados, digamos. Esto es para lo de no tener en cuenta el orden. Tal que la suma es m. Por ejemplo, no sé, 5, 1 más 1 más 2, más... Bueno, vamos a ponerlo ordenado, más 1 más 2. Este número es una partición de 5, ¿verdad? Que es la misma que 1 más 2 más 1 más 1. No, el orden realmente no importa, se consideran la misma. Entonces, particiones, ¿vale? Ya tenemos la definición. ¿Qué pasa con ellas? El problema es que es súper interesante las particiones, porque son números... No es para nada sencillo poder calcularlas. Por convenio se dice que la partición de 0, que 0 solo tiene una partición, ¿verdad? Entonces, vamos a probar dos lemitas y bueno, ya más o menos vaya a poder saber trabajar cuál es la técnica para trabajar con particiones. La función generatriz de ρ, vale, no lo he dicho, pero ρ de m se considera la cantidad, la cantidad de particiones distintas de m, ¿verdad? Entonces, si yo cojo la función generatriz asociada a esa sucesión, recordemos que esto sería, o sea, f de x es igual a ρ de 0, que es 1, más ρ de 1 por x, más ρ de 2 por x cuadrado, así sucesivamente. Lo que me dice el lema es que esto que está aquí es exactamente igual al producto infinito. Aquí vemos otro demonio que nos sale por primera vez, que es un producto infinito de estos factores. 1 sobre 1 menos x elevado a la i. Entonces, bueno, esto básicamente es 1 menos x por 1 sobre 1 menos x cuadrado, así es un producto. 1 sobre 1 menos x al cubo y así sucesivamente. Que estas dos cosas son iguales quiere decir que cuando yo cojo la función generatriz de esto, la multiplico por esta, la multiplico por la de esta, así ese producto infinito me da esto que está aquí. Y la clave para ver este lema, para ver la demostración de este lema es la siguiente. Fíjense que una partición, por ejemplo, la de 5 mismo, por ejemplo, esto es 1 más 1 más 1 más 2. O 5 también es igual a 1 más 2 más 2. ¿Verdad? O también es igual a 1 más 1 más 3. Estas son tres particiones distintas, son más, ¿no? Obviamente. 1 más 1 más 1 más 1. Fíjense que esto es equivalente a esta sucesión. ¿Cuántas veces yo cojo el 1? 3. ¿Cuántas veces yo cojo el 2? 1. Y los demás, 0. ¿Verdad? Todos los demás números los cojo 0 veces. Esta de aquí, ¿cuántas veces cojo el 1? 1. ¿Cuántas veces cojo el 2? 2. ¿Cuántas veces cojo el 3? Ninguna. Así sucesivamente. Y esta, por ejemplo, ¿cuántas veces cojo el 1? Una vez. El 2 no lo cojo. El 3 lo cojo una vez. Perdón, el 1 lo cogí 2 veces. Entonces, una partición y una sucesión tienen
son equivalentes, ¿verdad? Una partición de 5 y una sucesión así, una partición en general, 1 más 1 más 2 más 2 más 3, me salto el 4 y pongo más 6, tiene asociada su sucesión, digamos, de ocurrencias. Pues, en general, el primer término va a ser la cantidad de veces que aparece el 1, el segundo término va a ser la cantidad de veces que aparece el 2, el tercer término es la cantidad de veces que aparece el 3. Y la gracia es que, fíjense, este producto, ¿qué cosa es igual? Ese producto que está ahí, o sea, el producto desde i igual a 1 hasta infinito, de 1 sobre 1 menos x a la i, nosotros sabemos a qué es igual. Se puede ver de atrás para adelante, de adelante hacia atrás, lo estamos haciendo como, más o menos como de atrás hacia adelante, ¿no? Esto aquí es igual. Yo sé que esto es, yo conozco la serie geométrica, ¿verdad? Y yo sé que cuando y es 1, esto es 1 más x cuadrado, ¿verdad? Así, sucesivamente, infinitas veces. Cuando y es 2, esto es un producto, ¿verdad? Cuando y es 2, yo tengo 1 más x cuadrado más x a la 4, ¿verdad? Más así sucesivamente. Y cuando y es 3, 1 más x cubo más x a la 6 más así sucesivamente. Y este producto a su vez es infinito, ¿verdad? Fíjense que cuando yo multiplique todo esto, yo lo que quiero probar es que lo que está acompañando a x a la n es rho de n, ¿verdad? Pero entonces, esto es lo que yo quiero probar, este paso de aquí a aquí. Pero entonces, este paso se ve de la siguiente manera. Fíjense que esto es 2 por 1, o vamos a llamarle mejor 1 por 2, 2 por 2, aquí 1 por 3, 2 por 3. Fíjense que para que a mí me dé n, o sea, lo que yo voy a ir sumando aquí en los coeficientes, para que a mí me dé n, yo tengo que coger uno de aquí, uno de aquí, uno de aquí, y así, infinitas veces. Llega un momento que cogeré el 1 infinitas veces, pero bueno, eso... Sí, exacto, claro, ya lo estoy viendo, sí. Esto es 2 por 1, ¿no? Esto es 1 por 1, y si te das cuenta, esto es 0 por 1, y esto es 0 por 1, y esto es 0 por 1, ¿verdad? Perdón, sería x a la 0 por 1. Vamos a ponerlo así. Así me va a ayudar, así se va a ver mejor lo que quiero decir. Fíjense que un producto de esto es equivalente a un a sub n de estos de aquí. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo estoy contando las de 5, y yo quiero coger esta de aquí es coger 3 veces el 1, o sea, como coger en este factor x a la 3, luego coger en este factor una vez el 2, o sea, coger x al cuadrado, ¿no? Coger una vez x al cuadrado, aquí me he comido un... no, está bien. Entonces, coger 3 veces el 1 y una vez el 2, y luego todo 0, todo coger siempre el 1 que está aquí delante. Y eso me va a dar esta sucesión. Y como todos los coeficientes 1, eso lo que hace es sumarme a este coeficiente un 1. Si voy a coger otra, por ejemplo esta, 2, 0, 1, es como coger 2 veces el 1, que es x cuadrado, no coger a nadie aquí, o sea que lo mismo coger el 1, o sea el x a la 0, coger 0 veces el 2, y coger aquí, el 3 una vez, coger x a la 3, claro, es x cuadrado por x a la 3, eso me da aquí a la 5. Y eso me suma un 1 más aquí. Entonces, eso es lo que hay que entender. Que cada vez que yo tengo una sucesión de este tipo, que es equivalente a tener una de este tipo, yo voy a estar sumando un 1 aquí. Por tanto, no le queda más remedio que la cantidad de particiones de un número, que es igual a la cantidad de sucesiones de este tipo que cumplen lo de la suma, o sea que 3 por 1 más 1 por 2, o sea 5, 1 por 1 más 2 por 2 es 5, 2 por 1
más 1 por 3 es 5. O sea, contar esto es lo mismo que contar esto, y contar esto es exactamente el coeficiente enésimo de x a la n aquí. Una vez que se entiende este paso, ya hemos terminado. De hecho, la demostración es básicamente eso, darse cuenta de esa digamos, de esa biyección que hay entre estas sucesiones y las particiones. Y que estas sucesiones, a su vez, pues, están contadas a través de este productor. Entonces, si se dan cuenta, no tenemos una fórmula cerrada para el RO de n, pero sí sabemos cuál es la función generatriz de las particiones. Y simplemente esto puede ser útil en muchas situaciones. De hecho, vamos a ver el lema. El lema yo le he puesto lema porque es algo como bastante conocido, pero puede ser un problema también, de clásico, digamos, de olimpiadas, ¿verdad? Entonces, en este lema vamos a ver cómo aplicar esto mismo que hemos visto. Fíjense que ahora yo quiero probar qué dice el lema este. Que el número de particiones de n en partes que solo son impares, no se me ha permitido coger partes pares, es igual al número de particiones de m, de n, en partes distintas. Entonces, fíjense que, vamos a ver, el número de particiones, partes impares, vamos a poner así para no llenar esto de texto, partes impares. Siguiendo el mismo análisis, yo le voy a llamar a la función generatriz que tiene como coeficiente enésimo la cantidad de formas que yo tengo, de particiones de n en partes que solo son impares. Si yo hago la función generatriz de eso, ¿qué va a ser esto? Esto va a ser, fíjense, yo el 1 lo puedo coger tantas veces que quiera, por tanto yo tendré aquí, como mismo en el análisis anterior, esta serie de potencia, digamos, esta geométrica, que es, si voy a coger el 1 0 veces, si voy a coger el 1 una vez, si voy a coger el 1 2 veces, y así sucesivamente. El 2 no lo puedo coger, el próximo que puedo coger es el 3, si cojo el 3 0 veces, más si cojo el 3 una vez, más si cojo el 3 2 veces, así sucesivamente, ¿verdad? Y lo mismo está con el 5. ¿Verdad? Y esto es exactamente el producto infinito. Bueno, vamos a ponerlo, digamos, sin anotación normal. Vamos a poner, esto es 1 sobre 1 menos x por 1 sobre 1 menos x al cubo, más, o sea, por 1 menos 1 sobre x a la 5, y así ese producto infinito. Está claro, ¿verdad? Es lo mismo que en la demostración del lema. Estoy diciendo, si el 1 lo cojo 3 veces, es como coger en este factor el x a la 3. Si el 3 lo cojo 2 veces, es como coger aquí x a la 6, y así sucesivamente. Por tanto, la función generatriz que cuenta las particiones en partes impares es esta que está aquí. Vamos ahora con partes distintas. ¿Qué pasa con partes distintas? Yo el 1 lo puedo coger solamente una vez, o ninguna. Por tanto, eso es un factor de esta forma. El 2 lo puedo coger o bien ninguna vez o una. El 3 lo mismo. O no lo cojo o lo cojo una vez, pero no lo puedo coger 2 veces. Por eso estos factores de por aquí no salen. Y así infinitas veces. Y ahora hay que manipular esto. No recuerdo cómo era. 1 más x, vale, sí, más o menos. Debería salir de esta forma. Si yo multiplico por 1 menos x y divido por 1 menos x, aquí tengo 1 menos x cuadrado, porque es 1 menos x por 1 sobre 1 menos x, ¿verdad? Si a este factor multiplico por 1 menos x cuadrado, tengo arriba 1 menos x a la 4. Y abajo tengo 1 menos x cuadrado, ¿no? Que fue, digamos, el complementario de este. Aquí multiplico por 1 menos x al cubo y abajo tengo 1 menos x al cubo. Y así infinitas veces. Pero esto que está aquí es exactamente
1 sobre 1 menos x por 1 sobre 1 menos x al cubo por 1 sobre 1 menos x a la 5, así los impares. ¿Por qué los impares? Porque arriba, en este numerador, solo están los pares y abajo están todos. Por lo tanto, este me va a cancelar este, el x a la 4 que está aquí me cancela este x a la 6 se me cancela por acá. Quiere decir que el numerador está cancelado completo y abajo solo sobreviven los impares. Entonces, ¿a qué hemos llegado? Hemos llegado a que la función generatriz que me cuenta las particiones de un número en partes impares es exactamente la misma función generatriz que cuenta la cantidad de particiones que cada coeficiente es la cantidad de particiones del número en partes distintas. Por tanto, si las dos funciones generatrices son iguales, los coeficientes son iguales, y si los coeficientes son iguales, es lo que acabamos de probar, que la cantidad de particiones en partes distintas es igual a la cantidad de particiones en partes impares. Entonces, un bonito problema y también es ilustrativo de que muchas veces no nos piden calcular ciertas cosas, o sea, contar, sino nos piden alguna, en este caso es una biyección que hay, ¿verdad? Entonces, y no tenemos que conocer, digamos, el coeficiente de la función generatriz, sino las propiedades algebraicas de la función generatriz, del desarrollo. Y ya con eso está resuelto el problema. Esto es muy chulo, muy chulo. Entonces hacemos una pausa y nos vamos con la siguiente sección. Bien, vámonos ahora con otra sección, esta va a ser un poco más corta. Otro tipo de funciones generatrices que suele ser recurrente, que sale bastante y son muy chulos los problemas que salen por eso, son las llamadas de segundo tipo, que básicamente los coeficientes son todos 1 o ceros. Simplemente ahora es dada una sucesión, pero ahora son enteros, eso es importante, dada una sucesión de enteros, la función generatriz de segundo tipo asociada a esa sucesión es esta, ¿verdad? Donde ahora los números están en el coeficiente. Esto obviamente tiene otras, digamos, otra manera, de otra filosofía detrás de este tipo de funciones generatrices. Por ejemplo, si a su n, si esto es todo 1, volvemos a estar en la... bueno, todo 1 no. Si esto a su n es n, volvemos, o sea, 0, 1, volvemos a estar en la armónica. Pero bueno, esto tiene otra manera de ver, pero muchas veces la función generatriz que necesitas es de este estilo, poner, digamos, tu solución en el exponente. Entonces, de aquí no hay mucha teoría, simplemente vamos a resolver un problema. Tengo en la memoria resuelto dos problemas, uno es este y el otro es de una shortlist, que es un problema muy famoso y muy lindo, pero no lo voy a resolver aquí porque me va a quedar el vídeo extremadamente largo. En cualquier caso, vamos a resolver este, que la fuente creo que ese es un libro, uno de los libros de... Bueno, está citado en el documento, pero bueno, creo que viene de Tito Andresco, el grandísimo profesor norteamericano que además era un excelente propositor de problemas, ¿verdad? Miren lo que dice el problema, esto es un problema espectacular, ¿vale? Sean estas dos tuplas, n-tuplas, de enteros distintas. Distintas quiere decir que son distintas incluso si las ordenas, o sea, quiere decir que no ordenadas, ¿no? No es solamente que a su 1 y que hay alguna entrada que es distinta, sino que es distinta en general, o sea, desordenada, no ordenada. Entonces, y eso es muy importante, esas dos n-tuplas que cumplen la siguiente propiedad. Cuando yo cojo todas las sumas de dos elementos de ellas posibles, sabemos que hay n en dos sumas, ¿no? Eso me genera otra sucesión, o sea, otra n en dos tupla, o sea, dos n en dos tuplas, y me dicen que estas dos son exactamente iguales salvo la permutación. Bueno, o sea, exacto, que esto no tiene por qué ser igual a esto, pero que esta es igual a... que estas dos son la misma n-tupla, salvo alguna permutación, ¿vale? Pues lo único que tengo que hacer es probar, lo que me pide el problema es probar que n es necesariamente potencia de 2. Entonces, lo primero es,
vamos a hacer lo siguiente. Vamos a coger la función generatriz de segundo tipo, x a la sub 1 más x a la sub 2, así hasta x a la sub n. Y g va a ser la asociada a b, a la n tupla b. Bueno, este truco es muy importante y suele salir mucho. Muchas veces, sobre todo en problemas de álgebra. De hecho, yo este problema diría que es de álgebra, no de combinatoria. Bueno, no lo sé. En fin. Recuerdo, por ejemplo, que el problema 2 de la IMO del 2005, si mal no recuerdo, el primer paso, muchas veces el primer paso de un problema de este tipo es el siguiente. A mí me dice que son enteros, pero a mí me convendría que fueran enteros positivos. No son enteros positivos, pero realmente si yo cojo y sumo una constante a esta tupla, a cada uno de los elementos, y sumo la misma constante aquí, esas dos nuevas n tuplas cumplen esto también, porque yo estoy sumando en cada suma dos veces esa constante. Por tanto, coger esta es lo mismo que sumar una constante tan grande como para que todos sean positivos y poder trabajar entonces n es el mismo n, y poder trabajar entonces con dos tuplas que cumplen esto y que son todos enteros positivos, ¿vale? Entonces, dicho esto, eso hay que especificarlo. Habría que decirle en la solución, bueno, si yo sumo una constante, esto se mantiene, pues entonces puedo, sin pérdida de generalidad, puedo considerar que las n tuplas son de enteros positivos, ¿vale? Dicho esto que son polinomios, yo los voy a tratar como funciones generatrices de segundo tipo, pero son polinomios. Veamos qué cosa es f de x al cuadrado. F de x al cuadrado es, nosotros sabemos que si yo multiplico esto por esto mismo, esto me va a quedar x a la 2 a 1, o sea, todos los cuadrados, x a la 2 a n, y luego me va a quedar un término dos veces. Cada vez que a1 se encuentre con a sub k y a sub k con a sub 1, eso me genera un 2, y aquí adentro va a haber una suma en i mayor o igual que 1 distinto, menor o igual que j, menor o igual que n, ¿de quién? De x a sub i más a sub j, ¿vale? Esto es simplemente aplicar distributiva aquí, al elevar al cuadrado. Pero esto que está aquí, ¿qué cosa es? Fíjense que esto que está aquí es f en x cuadrado. Esto es f de x cuadrado más dos veces, y aquí ya me salieron las sumas. Realmente cuando tú ves este problema, digamos que es un problema difícil, porque incluso llegando a lo que hay que llegar, luego hay que trabajar, pero digamos que multiplicar, que esto, una vez que has visto alguna vez la idea, que esto no es antinatural, ¿vale? Entonces, y aquí me queda esta suma, ¿no? Igual, 1 menor o igual que i, menor estricto que j, menor o igual que n, de x a la sub i más a sub j. ¿Vale? Lo mismo entonces, g en x al cuadrado es g en x cuadrado más dos veces lo mismo, ¿verdad? Sumatoria de i mayor o igual que 1, menor que j, menor o igual que n, de x a la, pero con b, obviamente. b sub i más b sub j. Entonces, esta condición de que esta tupla, de que esta suma y esta son la misma, salvo permutación, lo único que me está queriendo decir es que esto es igual a esto. Y si estas dos cosas son iguales, yo lo único que tengo, o sea, yo puedo deducir que esto menos f en x cuadrado, o sea, f en x cuadrado, de hecho puedo restar así, menos g en x cuadrado, más cómodo, es exactamente f en x cuadrado menos g en x cuadrado, ¿vale? Y ahora aquí, ya aquí dejamos de usar la función generatriz de segundo tipo, pero igual, bueno, la dejamos de usar entre comillas, porque ellas siguen ahí presentes, son polinomios en este caso. Entonces, fíjense que esto es f en x
más g en x por f en x menos g en x. Pero f en x menos g en x no es 0, no es el polinomio 0, porque estas dos n tuplas son distintas, no ordenadas. Si fueran la misma, cambiada algún orden, estas dos cosas serían lo mismo y yo no podría hacer nada, ¿vale? Pero como son distintas, entonces f en x menos g en x, ese factor que está aquí, es 0 y lo puedo pasar para este lado. Entonces tengo aquí f en x cuadrado menos g en x cuadrado sobre f en x menos g en x, ¿verdad? Entonces, aquí ahora viene otro truquito. Me voy a quedar corto de espacio, déjame borrar por aquí. Es que este problema tiene su aquel. Aquí parece que tenemos hecho mucho y todavía faltan ideas y técnicas interesantes. ¿Qué pasa? F en x menos g en x es 0 cuando x vale 1. O sea, esa división yo la estoy haciendo, digamos, polinómica. Donde se pueda, ¿no? Donde esto no sea 0. Pero claro, f en 1 y g en 1 valen n. Por lo tanto, yo lo que sé entonces es que f en x menos g en x no es el polinomio 0, pero es un polinomio que tiene 1 como raíz, porque f en 1 menos g en 1 es 0. Por tanto, esto tiene la raíz 1 en algún grado por un polinomio, donde h en x, h en 1 es distinto de 0, ¿verdad? Si un polinomio, esto es el teorema fundamental de la álgebra, si un polinomio tiene raíz en 1, yo sé que él es x menos 1 elevado al orden de esa raíz por otro polinomio, ¿verdad? Entonces, sustituyendo esto allí, yo tengo que f en x más en x, esto digamos que sale del teorema fundamental de la álgebra, entonces f en x más en x va a ser igual a, si yo pongo aquí, esto de aquí arriba es este polinomio evaluado en x cuadrado, por tanto es esto, x cuadrado menos 1 a la k por h en x cuadrado, sobre, y abajo me queda x menos 1 a la k por h en x, ¿verdad? Esto es lo mismo que, ahora sí, este x menos 1 a la k se va, queda x más 1 a la k por h en x cuadrado dividido h en x. Y ahora, evaluando en 1, yo tengo f en 1 más g en 1. Ahora sí, le quité todas las raíces, le quité todo lo que no me servía de los unos. F en 1 más g en 1, ¿cuánto es? 2n. ¿Verdad? Porque f en 1 es n y f en 1 es n. Aquí, ¿qué me da cuando evalúo en 1? 2 a la k, h en 1. Yo sé que h en 1 es distinto de 0, por lo tanto esto tiene sentido, puedo dividir así. Pero h en 1 entre h en 1 es 1, pues ya está. Esto implica que n es igual a 2 a la k menos 1. Entonces, si ven, hasta el último momento estuvimos usando, digamos, las funciones generatrices, en este caso de segundo tipo, como polinomios, ¿verdad? Pero la gracia es que muchas veces este tipo de condiciones sobre números las podemos trasladar a exponentes de funciones generatrices. No siempre a coeficientes, sino a veces a exponentes, y de ahí las funciones generatrices de segundo tipo. Bueno, paramos aquí. Hay otro problema, ya lo he dicho, resuelto. Miradlo. Paramos aquí y vamos a por la siguiente sección. Bien, vámonos con la última sección, función generatriz exponencial. Y vamos a ver la conexión esta con cosas que hemos visto quizás con anterioridad de combinatoria para contar conjuntos, etc. Vamos también, lo último que vamos a hacer es resolver un problema, que es el de la pregunta 5 de la IMO del 2008, que es un problema que se puede atragantar, salvo si eres, digamos, si vas cómodo en combinatoria, a lo mejor lo puedes hacer por otra vía, pero que tiene una vía bastante directa si has visto este tipo de técnica. La función igual, o sea, tenemos una sucesión de números. La función generatriz exponencial asociada a dicha sucesión es
Es esta suma que está aquí. Ahora, el coeficiente está, digamos, dividido por n factorial, ¿no? El coeficiente, o sea, el número enésimo aquí está dividido por n factorial en este caso. Entonces, fíjense que, porque esto tiene ciertas propiedades que ahora las vamos a ver. Fíjense que si a sub n, si todos los a sub i son 1, estamos en esta suma, que esta es la exponencial de x. Digamos, la manera cerrada analítica de esto es e a la x. ¿Qué quiere decir eso? Que eso quiere decir básicamente, por ejemplo, que 1 sobre 0 factorial más 1 sobre 1 factorial, así sucesivamente, más 1 sobre 10.000 factorial, más, si esa suma infinita es la constante de Euler. Entonces, esto, digamos, la demostración de esto hay que saber un poquito de análisis, de matemática superior, pero bueno, para lo que nos sirve a nosotros, para lo que vamos a usar a nosotros, que es para contar, con esto es suficiente. Ahora les voy a dar un lema que no vamos a probar, pero si sois cuidadosos, o sea, si les gusta trabajar, digamos, y lo hacéis con cuidado, es bastante fácil de deducir. Sea su R la cantidad de R permutaciones del multiconjunto este que está aquí. Para los que no conocen la notación, un multiconjunto es, digamos, una generalización de los conjuntos en la cual se permite que algunos elementos estén repetidos. En este caso, por ejemplo, el elemento B1 está n1 veces, el elemento B2 está n2 veces y el elemento BK está nk veces. Entonces, la función generatriz exponencial asociada a su R, que es la cantidad de R permutaciones de esto, o sea, es de tamaño R, y yo puedo coger cuántas permutaciones tengo, pero yo puedo coger como mucho N1B1, N2B2 y así sucesivamente. Entonces, a su R es, o sea, la función exponencial asociada a su R es esto. Básicamente, por ejemplo, este lema, como, digamos, corolario, nos sale la fórmula del multiconjunto. Por ejemplo, la fórmula de la permutación cuando tengo repetidos. En este caso, por ejemplo, cuando R es la suma de n1 más n2, o sea, la cantidad de elementos que tiene esto, n1 más n2, ¿qué me sale? Fíjense, ¿cuál es el coeficiente en este producto de mayor grado, ¿no? Que sería el asociado al último de los a sub r, es esto por esto, ¿verdad? O sea, los últimos aquí todo el tiempo. Fíjense que x me queda elevado a la cantidad de gente que tiene el conjunto, y abajo me queda n1 factorial por n2 factorial, así hasta nk factorial. Y claro, cuando lo pondero por el n que le toca, que es el de la suma, al final lo que voy a tener es esta fórmula, ¿verdad? Que todos conocemos, que es la que cuenta la cantidad de m permutaciones donde tengo n1 elementos de un tipo, n2 elementos de otro tipo y así hasta n sub k elementos de otro tipo, donde n1 más n2 más nk es m, ¿verdad? Entonces, este número se suele denotar así, m, y creo que aquí n1 no sé si con comas o n2 así, sí, con comas, hasta nk. Bueno, eso ahí salió digamos, como un caso particular de este lemita. Entonces, vamos a aterrizar más o menos todo esto. Esto es un poquito más complejo, digamos, estamos hablando de permutaciones, tal, es un poco... Pero con el problema de la IMO del 2008 lo vamos a ver. Es un problema muy, muy bonito y tiene varias soluciones, Es un problema que yo recomiendo para analizar todas sus soluciones porque hay ideas muy, muy chulas en todas. Entonces, el problema tiene un texto muy largo que no voy a copiar completamente aquí porque no tiene ningún sentido. Al final nadie se sienta a mirar estos vídeos míos así, como si estuviera viendo una serie. No, hay que sentarse con una hoja y un lápiz y con el problema delante, etcétera, etcétera. Entonces, vamos al problema, es problema 5 creo, de la IMO del 2008. Sí, vale, problema 5 seguro, el de la IMO 2008 sí, también. No voy a copiar el texto, simplemente recuerdo que tiene, a ver, lo tengo por acá.
sí, este problema endemoniado. NK enteros positivos. K es mayor o igual que N. Y K menos N es par. Entonces ahora simplemente voy a más o menos con dibujillos explicar de qué va el problema. Y vamos a intentar hacerlo, a ver si me sale el problema. Yo más o menos tengo la idea y obviamente lo estuve escribiendo hace un montón que preparé el documento, pero... El problema decía lo siguiente, yo tengo 2n lámparas, n primeras y vamos a decir las n últimas, y yo digo, un paso es encender una lámpara, y una sucesión de pasos es encender, de K pasos es encender o apagar, ¿no? Cambiar de estado, digamos, las lámparas, K veces. Entonces, n es la cantidad de sucesiones de pasos en las cuales, o sea, de tamaño K, de pasos de tamaño K, en la cual me quedan encendidas estas delante y apagadas las de atrás. N es encendidas estas y apagadas estas. Y M es la cantidad de sucesiones de pasos que me quedan encendidas estas, apagadas estas de aquí, pero estas de aquí nunca las toqué. O sea, digamos que solo encendí y apagué estas de aquí y al final me quedaron todas encendidas. De hecho, es por eso que K pasos, es por eso que K menos N tiene que ser par. Para que M tenga sentido. Entonces, se me pide calcular N sobre M. Esto es lo que hay que calcular. Repito, tengo 2N lámparas, 2N minúsculas, lámparas. Una sucesión es enciendo esta, luego enciendo, cambio de estado, no enciendo, cambio de estado esta, cambio de estado esta, cambio de estado esta, así sucesivamente. Y una sucesión es distinta si el orden en que yo hice esas operaciones es distinto. N mayúscula es la cantidad de sucesiones de ese tipo de longitud K, o sea, yo hice K operaciones, pero de modo tal que estas N me quedan encendidas y estas N me quedan apagadas. Y M es eso mismo, pero sin haber tocado nunca estas de aquí. Estas nunca se cambiaron de estado. Y hay que calcular N sobre M. Entonces, fíjense lo siguiente. Fíjense que al final la clave está en lo siguiente. Supongamos que yo la primera lámpara la enciendo a una vez, la segunda a dos, así hasta la enésima que la enciendo a n. Luego yo tengo B1 hasta Bn. Yo lo que tengo es, vamos a definir S como el conjunto de los 2n tuplas así, tal que los A sub i son impares, los B sub i son impares, perdón, pares, porque los tengo que dejar apagadas, y la suma de A sub i más la suma de B sub i es K, ¿no? Porque yo hice K, esto sería, digamos, S sub K. Eso sería, digamos, la cantidad de sucesiones que cumplen, que me lo dejan, que me dejan digamos, las lámparas en la situación que yo quiero, encendida la primera y apagada la segunda. Estoy contando N, o sea, estoy permitiendo que estas B sean distintas de 0. Vamos a olvidarnos de M por ahora. ¿Verdad? Entonces, ya sabemos, encendida la primera y apagada la segunda. Entonces, pero por cada una de esas sucesión, por cada una de estas tuplas que yo tenga, yo tengo, o sea, N realmente es la suma
sobre S sin la K, vamos a suponer que la K está fija. N es la suma de, vamos a llamarle una tupla de esa, en S. Aquí sería A sub I, A hasta sub N, B1 hasta Bn. ¿De quién? De K factorial, porque es la suma de todos ellos, son la cantidad, o sea, esto más esto más esto, o sea, A sub 1 más A sub 2 más B sub 1 más B sub N es K, ¿no? Venlo aquí. Sobre A1 factorial por, así, AN factorial por B1 factorial hasta Bn factorial. ¿Verdad? Esto que está aquí es N. Entonces, fíjense que siguiendo la idea del lema y de las funciones generatrices exponenciales, yo ahora me voy a buscar primero espacio y ahora me voy a construir la siguiente función generatriz asociada, digamos, a la parte n. ¿Aquí qué va a pasar? Claro, porque sí, exactamente, porque para cada una de las n lámparas yo necesito un factor, o sea, yo tengo 1 sobre, o sea, yo tengo, vamos a pintarlo así, más fácil, n no lo estoy usando, vamos a llamarle i, o en A sub I mayor o igual que 0, impar, de 1 sobre A sub I factorial, y aquí vamos a poner x a la A sub I. Esta es una especie de función generatriz exponencial en la cual los coeficientes que son pares son 0 y los coeficientes que son impares son 1. En la posición impar son 1. Esto n veces y esto. Ahora con los pares, voy a ponerle aquí b sub i, mayor o igual que 0 par, y aquí va a estar x a la b sub i sobre b sub i factorial. Esta n, ¿por qué? Porque, claro, dependiendo de cuántas veces active yo la lámpara 1, recuerden, las lámparas están así, la lámpara 1 la puedo activar, bueno, si a sub i es 1, pues una vez, o si a sub i es 3, y así sucesivamente, pero por esta lámpara yo tengo un factor, por esta lámpara tengo otro, por esta lámpara tengo otro, de ahí me sale este exponente a la n. Entonces, básicamente, el número que yo estoy buscando, que es esto, es el coeficiente késimo de esta, bueno, falta un k factorial aquí, que es este. Pero si os dais cuenta, yo creo que el que llegó hasta aquí resuelve el problema, porque bueno, lo que queda es queda bastante todavía por trabajar, pero esta es la parte difícil. Entender que lo que queremos ya está aquí. Si yo hago si f es esta función, fíjense que este número de aquí va a ser el coeficiente késimo de esto aquí. Porque claro, cuando yo de esos n factores voy a coger a sub i, de estos n factores y de estos n voy a coger los b sub i, cuando los multiplico, el exponente de x a la k es la suma de los a sub i, la suma de los b sub i, por tanto estoy en el késimo con este k factorial, y debajo lo que tengo es esto que está aquí, ¿verdad? Entonces, básicamente lo que necesito es el coeficiente késimo de esto, y eso me va a dar n. La gracia es la siguiente. La gracia es que, fíjense que, claro, sumatoria de x a la k sobre k factorial, vamos a poner con n, por ejemplo, con n, hemos visto que esto es e a la x, pero e a la menos x es eso mismo, pero evaluado a menos x, ¿verdad?
me queda x a la n por menos 1 a la n sobre n factorial. Por tanto, si yo quiero quitar los impares, o sea, si aquí están solo los impares, yo lo que hago es, cuando n es par, esto me va a dar positivo, si sumo me sobreviven los pares. Claro, esto, y si resto esto menos esto, los impares se duplican. Esto, que está aquí, es exactamente e a la x menos e a la menos x dividido por 2 a la n. Y esto que está acá es, para que me sobrevivan los pares, e a la x más e a la menos x sobre 2. Entonces, fíjense que, bueno, esto tiene que ver con senos hiperbólicos y cosas así, o el seno y el coseno, esas tipos de serie de potencia, pero eso es innecesario, no hace falta conocer esas propiedades analíticas, o sea, las funciones, qué funciones exactamente son esas, simplemente con esto es suficiente, porque aquí lo que tenemos es, bueno, al final, no sé bien, tendría que mirar, porque no me acuerdo bien cómo es cómo sigue la manipulación aquí algebraica. Esto es e a la 2x menos e a la menos 2x. Esto es a la n, y aquí abajo queda 2 y me queda un 2 a la n aquí, ¿no? Yo creo que esta es la mejor manera de verlo, sí. Vamos a dejarlo así y ahora veamos lo siguiente. Si yo hago g, que sería la de m es lo mismo, pero ahora aquí los a sub i suman k y son todos impares, y los b sub i son 0, o sea, es hasta sub i. Entonces lo que voy a tener aquí es que g tiene su función generatriz, que es k factorial, igual va a ser n veces esta, o sea, e a la x menos e a la menos x dividido por 2, y esto elevado a la n. ¿Verdad? Entonces, básicamente, n sobre m, que es lo que yo quiero en última instancia, es el coeficiente késimo de esta función, en este desarrollo, dividido por el coeficiente késimo de esta función, ¿no? En un desarrollo similar a ese. Pero, claro, yo sé de estas dos ecuaciones, de esto de aquí y de esto de aquí, que, a ver, sí que claro, f en x es igual a g en 2x, ¿no? 2x sobre 2 a la n, ¿no? Si yo pongo g en 2x, me queda 2x, faltaría un 2 a la n, por 2 a la n, sobre 2 a la n. Es así, ¿no? ¿Es así, Héctor? Sí. Entonces, el coeficiente en esta función generatriz exponencial de f a la x a ver cómo era el rematito aquí. Ah, el coeficiente késimo, claro. Claro, es que este 2x lo que hace meterme, ya he borrado, lo que hace meterme, recuerden que la función generatriz exponencial lo que hace es, tienes coeficiente por x a la n sobre n factorial, ¿verdad? Si yo evalúo en el doble, lo que hago es meter un 2 a la n aquí, ¿verdad? Y lo que hace, en este caso, claro, es que ese n se me va a confundir con esto, vamos a poner una i. A sub i, para que se entienda mejor. Este es el desarrollo de una función exponencial cualquiera, ¿verdad?
x a la y sobre y factorial. Si yo evalúo esta función en 2x, yo tengo a sub i, 2 a la y, x a la y sobre y factorial. Por tanto, evaluar en el doble, el coeficiente se me queda multiplicado por 2 a la y. Por tanto, el coeficiente de esta función exponencial es 2 a la k veces el de esta. Porque a mí el que me interesa es el késimo. Recuerden que n es el késimo, es cuando todo esto suma k. Por tanto, yo lo que realmente tengo aquí es que, bueno, el coeficiente késimo de aquí tiene un k factorial delante, que se me van. Esos k factorial ni los pongo ya. Este de aquí y este, los dos, eso se cancela. Y entonces yo lo que tengo aquí, que esto es el coeficiente de f de grado k dividido el coeficiente de g de grado k, pero falta este factor, porque esto es el 2 a la n este. Porque no es que sean exactamente f en k, no es exactamente g en 2k, falta el 2 a la n ese, n fijo. Pero yo sé, por esta relación, que este es 2 a la k veces este. Por tanto, esto es lo mismo que 2 a la k g en k dividido g en k y multiplicado por 1 sobre n. Total 2 a la k menos n. Porque esto se cancela. Y así queda la solución final. Aquí acaba el problema. Es un problema complicado y hasta que uno lo entiende bien, incluso es que incluso la parte supuestamente básica, que es la manipulación algebraica, hay que tener muchísimo cuidado con los coeficientes y cómo quedan, cuál es la relación entre f y g, porque claro, no somos capaces de calcular exactamente el coeficiente. Sabemos que son muy parecidos por esta relación de que f en x, g en 2x. Entonces, en cualquier caso, esta solución va a estar bien escrita y muchísimo más clara que aquí. Simplemente yo quería que vieran digamos, la esencia de este problema. Cómo se conecta con el número, no sé cómo se llama esto, multinomial, multivariate, combinatorio de números, algo así. Cómo conecta las funciones generatrices exponenciales con esto y luego cómo usar, digamos, el desarrollo de e a la x para contar, porque al final lo que hemos hecho es contar. Bueno, no hemos contado, hemos hecho una biyección de lo que hemos encontrado, más o menos. Una biyección, bueno, una proporción, digamos. No hemos terminado contando, pero hemos llegado a una propiedad, o sea, a calcular cosas relacionadas con cosas que son contables. Bueno, voy a terminar aquí. La memoria tiene asociada... Espero que no deje de grabar esto. No. Bien. La memoria tiene una sección más relacionada con cómo esto conecta a su vez con números complejos y salen funciones generatrices o algo muy similar en los números complejos. Pero eso, además de que es un poquito más avanzado, es extremadamente bonito y hay un problema muy famoso que muchos lo conoceréis, no lo voy a dejar en la memoria, lo podéis mirar, es la última sección, pero lo voy a dejar para un vídeo aparte, para tocar ese tema de los números complejos y la combinatoria en un vídeo exclusivamente para eso. Así que nada, espero que hayan disfrutado de esto. Lo más importante siempre es que vayan a la lista de problemas y sean capaces de hacerlo. Así que nada, una vez más, en la descripción del vídeo tenéis el enlace a la página web donde podéis descargar el documento, y a través de YouTube o del correo electrónico o de donde queráis podemos intercambiar sugerencias, dudas, errores que yo haya tenido aquí, typos. Si veis typos en el documento y me lo queréis más o menos ayudar a corregirlo, pues mucho mejor. Tratar de que esto sea, que colaboremos. Así que nada, espero que lo hayan disfrutado y espero yo volver tan pronto como sea posible. Hasta otra.